Señor, te damos gracias que tú estás aquí todo el tiempo con nosotros, Señor. Te pedimos que en este tiempo del servicio, Señor, tú abras nuestros corazones, nos dejes entender todo lo que tú quieres hablar por medio de mí, Señor. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor, saliendo de mi boca y tocando los corazones que tú tienes que tocar, Señor. Te pedimos todo esto en nombre de ti, Jesús. Amén. ¿Se acuerdan de la historia del cojo que estaba en la puerta de la Hermosa, del templo de la Hermosa? ¿Quién se acuerda de la historia? Vamos a buscar en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10. Y dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaba que le diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomando por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Y le conocían que era el que estaba sentado a pedir limosna a la puerta del templo de Hermosa. Y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Hoy día el tema de esta prédica viene siendo: Dios te levanta. En Hechos 3, 1 al 10 vemos como Pedro y Juan no le dan dinero, no tengo oro ni plata, no le dan absolutamente nada a este cojo. ¿Por qué? Porque ellos le dan mucho más allá de, le están dando una sanidad física y una sanidad espiritual. Lo están haciendo, dice: todos pasamos por momentos en los que nos sentimos estancados con problemas que parecen imposibles de resolver. En este caso, el cojo estaba de esa manera, se sentía imposible. Más adelante en el capítulo 4, me parece, versículo 22, nos dice que esta persona tenía más de 40 años, estamos diciendo. Entonces, una persona que está con más de 40 años en una posición así, ¿se pueden imaginar ustedes? No puede hacer nada, absolutamente nada, depende de los demás para hacer las cosas. Una cosa es que tengamos algún accidente, por un tiempo estemos lastimados, no podamos hacer una actividad o otra actividad, pero con el tiempo nos sanamos. Pero en este caso dice que tenía más de 40 años viviendo esta lesión, esta cojera. Básicamente, él nació porque era cojo de nacimiento. Todo el pueblo lo conocía, este muchacho. Todo el pueblo sabía lo que estaba viviendo. Entonces vamos a empezar con punto número 1. El hombre cojo representa nuestras áreas de necesidad. En Hechos 3:2 nos dice: y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se le llamaba la Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. ¿Se imaginan todos los días estar esperando de alguien que lo vaya llevando al templo para que le den limosna? Todos los días esperar que alguna persona se comparezca para que lo lleven. Siempre dependía de alguien más. Debe ser feo. Cuando hemos estado enfermos, como digo, hemos estado en la cama sin podernos mover, ¿qué es lo que ha pasado? Nos sentimos mal, que no nos podemos mover y que estamos muy delicados. Imagínense más de 40 años estando así y dependiendo de otra persona. No podía caminar por sí mismo, no tenía una vida plena, y al igual que este hombre, todos nosotros, porque no solo está hablando de la salud física, sino también de espiritualmente, todos tenemos en nuestras vidas algo que nos llama, que
estamos en problemas, estamos limitados o paralizados. Estas áreas pueden ser muchas veces espirituales, emocionales o físicas. A veces hemos tenido problemas físicos que nos han causado muchos problemas y no nos ha dejado trabajar, no nos ha dejado venir acá, no nos ha dejado hacer muchas cosas. Hay momentos en nuestras vidas en los que sentimos que estamos a la puerta, pero nunca entramos en el propósito del plan de Dios. Esta puerta representa la entrada al plan de Dios, de decir, ok, yo puedo pasar o puedo entrar, pero ¿por qué siempre se quedaba a la puerta a pedir? A decir ahí, hey, necesito limosna. Y una limosna, ustedes no saben que es más que unas moneditas por ahí, unas cositas por acá. Más de 40 años haciendo eso. Muchas veces nosotros tenemos relaciones rotas, enfermedades, una batalla interna con el pecado o una dificultad financiera. Nos encontramos sentados como este hombre, esperando que algo cambie, pero no sabemos cómo salir de nuestra situación. Esta persona nunca sabía cómo salir, nada más lo único que se le enseñó por más de 40 años es ir a pedir limosna. Nada más, no sabía otra cosa y que esperar a alguien les lleve para allá a pedir limosna. ¿Qué podemos ver con esto? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas en el hombre cojo que representa nuestras áreas de necesidad? La primera lección que debemos aprender es que todos en nuestras vidas nos sentimos débiles o impotentes en algún momento. Todos. Yo creo que nadie puede decir, hey, en toda mi vida yo he estado feliz siempre y nunca me ha pasado nada, nunca me he sentido débil, nunca me he sentido frustrado, nunca me he sentido impotente. Todos en alguna vez hemos estado en ese punto. Puede que no seamos cojos físicamente, pero hay partes de nuestras vidas que están estancadas. Muchas veces pasamos años luchando con una adicción o tal vez heridas del pasado que no hemos podido superar. Y eso también nos afecta a nosotros, nos afecta espiritualmente y muchas veces físicamente. Hoy en día en este país se escucha mucho lo que es la depresión, la ansiedad y muchos otros tipos de enfermedades que hace años nosotros no veíamos. No nos damos cuenta que vienen siendo todos problemas de lo que nosotros venimos cargando de nuestro pasado. La ansiedad dicen que es algo que sobrepensamos de manera para el futuro y nos ponemos ansiosos a esperar qué va a pasar, qué va a suceder. Y la depresión, lo que viene de atrás. ¿Por qué pasó? ¿Por qué sucedió? Pero es importante reconocer que en estas áreas y presentarlas a Dios, porque solo Él tiene el poder para levantarnos. Solo Dios y nadie más. Vamos a ver dos versículos bíblicos en Isaías 40:29. Isaías 40:29 que nos dice así: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Salmo 34:17. El Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda y los rescata de todas sus dificultades. ¿Quiénes hemos clamado al Señor y nos ha ayudado? Creo que todos, ¿verdad? Esta mañana tuvimos agradecimientos y ahí estaban peticiones de oración contestadas. Punto 2. A veces pedimos lo que creemos necesitar, pero Dios quiere darnos mucho más. ¿Quién ha orado a veces nada más por algo poquito, pensando que solo esto necesito y sabe que el Señor nos puede dar mucho más? Vamos a leer en Hechos capítulo 3, versículo del 3 al 5. Nos dice así: cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento, esperando a recibir de ellos algo. Vuelvo a repetir, más de 40 años esperando nada más una limosna, algo de cualquier tipo de personas. No sabían quiénes eran Pedro y Juan en ese momento. El hombre cojo esperaba recibir nada más una limosna, algo que le permitiera sobrevivir un día más. Porque eso es lo que pasa. Cuando vemos nosotros a la gente que lamentablemente está en la calle pidiendo algo, es lo que hacen a veces. Pedir algo para sobrevivir ese día, o lamentablemente mucha gente para drogarse, para alcoholizarse, pero la mayor parte de gente busca para poder sobrevivir ese día lo que sea. Este hombre estaba acostumbrado a pedir solo lo necesario para subsistir, pero Dios tenía planes más grandes para él.
Esta mañana y en todo el momento les vengo diciendo, siempre Dios tiene planes más grandes para nosotros. Muchas veces no los entendemos. En este retiro, ¿qué nos estaban enseñando? Que los planes de Dios básicamente son mucho más grandes que los nuestros. A veces no entendemos por qué pasa tal o cual situación, con una como otra iglesia, por qué cada una es diferente. Pero Dios tiene un plan para cada una de las iglesias, tiene un plan para cada uno de nosotros. A través de Pedro y Juan, Dios iba a hacer un milagro que transformaría la vida de esta persona por completo. Este hombre estaba enfocado en una solución temporal, pero Dios le quería dar una solución eterna. Y muchas veces nosotros nos enfocamos en eso. Algunas veces les he platicado, he tenido conocidos que me dicen que a Dios lo buscan nada más como el 911, cuando lo necesitan. Porque tienen una emergencia, porque su hijo se les enfermó y no saben qué hacer, porque tuvieron un accidente, porque se les fue el dinero, por alguna situación. Pero cuando Dios les soluciona el problema, se vuelven a desaparecer. Dios dejó de ser su prioridad. Entonces muchas veces buscamos esa solución temporal únicamente y no buscamos una solución permanente. Y la solución permanente viene siendo Dios. Esto nos enseña que muchas veces nosotros también pedimos lo que creemos que necesitamos, pero Dios tiene algo mucho mejor para nosotros. Por ejemplo, ayer nomás estaba y digo, Señor, quítame esta gripe porque mañana no sé si voy a aparecer en el templo porque estaba que me quemaba la frente y todo. Y me ponía, y mientras estaba terminando esto, digo, o sea, a veces pedimos ese tantito nada más, pero resulta que no, o sea, Él se va a glorificar en todo lo que nosotros hagamos. Y muchas veces pedimos nada más para ese momento. A veces pedimos una ayuda para un problema inmediato sin darnos cuenta que Dios quiere sanar la raíz de nuestra situación. Muchas veces pedimos y decimos, Señor, sana este problema que tengo aquí, pero no nos damos cuenta que eso viene de años atrás. Viene de que a lo mejor en algún momento nos hicieron daños y venimos guardando mucho rencor, mucho daño y nos está lastimando. Y no nos damos cuenta de eso. Hace tiempo estaba hablando con una persona que le estaba dando consejería y él no se había dado cuenta de que él estaba arrastrando algo del pasado que pasó con su familia. Y él no podía y no entendía por qué no podía hacer ciertas cosas. Hasta gracias a Dios se puso en oración, buscó mucho de Dios y esa persona dijo, hey, las cosas cambiaron. ¿Por qué? Porque apenas se dio cuenta de lo que venía arrastrando. En su pasado, de la niñez, había tenido muchos problemas. Entonces, tenemos que ver que Dios muchas veces hace todo ese tipo de cosas para que nosotros solucionemos, no temporalmente, sino para toda nuestra vida, eternamente. ¿Cómo podemos aplicar este punto que a veces dice, a veces pedimos lo que creemos necesitar, pero Dios quiere darnos mucho más? Tal vez pedimos pequeñas cosas, una bendición financiera, darnos un trabajo, un alivio temporal a una situación difícil. Estamos enfermos, como en mi caso, sáname porque mañana tengo que ir a predicar, porque si no, ¿qué va a pasar? No tengo, Jorge no me ayuda, no me quiere ayudar a predicar. Entonces no tengo quién, ¿qué hacemos? ¿Qué solucionamos? Entonces, Dios en este punto me dejó pensando ayer y dije, bueno, lo que pasó en el campamento, debemos levantar nuevos líderes para que esta iglesia también quede aquí. En el caso como en el mío de ayer, que lamentablemente llegué enfermo, y decía, ¿y ahora mañana qué voy a hacer? Si tuviéramos líderes para predicar y para hacer, hubiera llamado, por favor, ayúdame mañana porque estoy enfermo. Pero tenemos que hacer, y tenemos que orar mucho para que eso suceda, porque sabemos que esta iglesia tiene un plan, y ese plan Dios lo tiene en sus manos. Muchas veces Dios nos llama a confiar en que Él tiene algo mucho más grande para nosotros. Cuando oramos, debemos abrir nuestro corazón a la posibilidad de que Dios nos va a dar mucho más de lo que esperamos. ¿A quién ha sucedido eso? ¿Solo a mí? A veces oramos por algo y dices, y alzamos la vista al cielo y decimos, solo tú lo podías haber hecho, ¿verdad? Entonces, tenemos que estar abiertos a esa posibilidad de que Dios nos va a dar cosas mucho mejor de lo que pedimos. Vamos a buscar en Efesios 3:20. En la pantalla lo podemos ver. Efesios 3:20 nos dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios es el Dios de lo imposible y muchas veces nos asombramos de las cosas que Él hace para nosotros.
Mateo 7:11 nos dice, así que, si ustedes, gente pecadora, saben dar buenos regalos a sus hijos, cuanto más su Padre Celestial dará buenos regalos a quienes le pidan. ¿Se imaginan lo que es? A nosotros Dios nos puede dar muchas cosas cuando nosotros lo pedimos de la manera correcta. Punto número 3. El poder del nombre de Jesús cambia todo. ¿A quién tenemos que orar? ¿Quién es nuestro abogado? ¿Por medio de quién llegamos al Padre? Única y exclusivamente por medio de Jesús. No hay otro nombre, no hay otra forma, no hay otra manera de llegar a Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué siempre oramos en el nombre de Jesús, verdad? Esas es las razones que oramos nosotros y buscamos en el nombre de Jesús. El poder del nombre de Jesús cambia todo. Cuando Pedro le dijo al hombre que no tenía ni plata ni oro, seguramente este se decepcionó momentáneamente. Estaba esperando recibir, aunque sea una monedita, algo para poder vivir ese día, y resulta que cuando le dice, hey, no tengo ni oro ni plata, no tengo nada que darte, pero todo lo que tengo te lo voy a dar, que era mucho más grande. A veces nosotros estamos esperando algo físico, y no es algo físico. ¿Se acuerdan cuando Nicodemo y Jesús se iban a reunir y Jesús le dijo a Nicodemo, hey, tienes que nacer de nuevo? ¿Qué le dijo Nicodemo? ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo del vientre de mi madre? Él no entendía, y muchos no entendemos que muchas cosas son espirituales. Dios obra espiritualmente como en este momento. Le estaba explicando y le estaba enseñando que él iba a ser sano, primero físicamente y luego espiritualmente. El cojo estaba esperando algo material, pero lo que recibió fue mucho más valioso, fue la sanidad en el nombre de Jesús. Pedro no tenía riquezas materiales, pero tenía el poder de Jesús en su vida. Y con solo mencionar ese nombre, el hombre cojo fue sanado completamente, tanto física como espiritualmente. ¿Se acuerdan qué es lo que hizo después de ser sanado? Empezó a dar brincos, dice, ¿verdad? De alegría. Este versículo nos recuerda que el poder no reside en nosotros, sino en el nombre de Jesús. No importa cuán grande o pequeño sea nuestro problema, Jesús tiene el poder para cambiarlo todo. Muchas veces hemos dicho, hey, no le digamos al Señor cuán grande es nuestro problema, sino más bien digamos al problema cuán grande es nuestro Señor. Porque nuestro Señor es más grande que cualquier tipo de problema, cualquier necesidad que tengamos. Ya sea que estemos enfrentando una enfermedad, un problema financiero o una lucha emocional, debemos recordar que el nombre de Jesús es suficiente para dar solución a nuestras vidas. ¿Cómo podemos aplicar este punto número 3, el poder del nombre de Jesús en nuestras vidas? Cuando nos encontremos en situaciones difíciles, debemos recordar que el poder de cambiar las circunstancias no está en nosotros. Nosotros no podemos cambiar muchas circunstancias, no podemos hacer mucho en relación, pero sí Jesús, Él lo puede hacer. Él puede cambiar todo lo que nosotros no podemos hacer. Muchas veces tratamos de resolver nuestros problemas con nuestras propias fuerzas y nos sentimos frustrados cuando no lo podemos hacer. Pero cuando invocamos el nombre de Jesús con fe, porque esa es la diferencia, cuando invocamos el nombre de Jesús con fe, Él tiene el poder para cambiar cualquier situación. Vamos a leer Juan capítulo 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Una vez más. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Filipenses capítulo 2, versículos 9 al 10. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla.
¿Se imaginan todo eso? Punto número 4. Dios nos levanta para caminar en su propósito. Muchas veces nosotros sabemos y vemos y decimos, sí, el Señor me levantó de tal o cual situación, pero no nos damos cuenta que nos está levantando para su propósito. Cuando Dios nos saca de algún problema, de alguna situación financiera, de alguna enfermedad, Dios nos dice, ok, te doy sanidad, te doy la parte financiera, todo lo que me estás pidiendo, pero encasíllate aquí, sigue mi camino, sigue mi plan, sigue mi propósito. Y nosotros lo que hacemos es, nos vamos por otro lado. En Hechos capítulo 3, versículos 7 y 8 nos dice, y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo, y entró con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Qué felicidad esta persona después de más de 40 años caminar. Y él esperaba nada más unas moneditas, una limosna. Dios no solo sanó a este hombre físicamente, sino que lo levantó para que pudiera caminar en su propósito. Este hombre antes era invisible para la sociedad, ahora caminaba, saltaba y alababa a Dios públicamente. Fue transformado de ser alguien dependiente, de depender de los demás, y limitado por su enfermedad a alguien que daba testimonio del poder de Dios. ¿Se imaginan ustedes? No sé, en mi pueblo me acuerdo había una persona que le decíamos la loca Lupe. ¿Por qué? Porque era una señora que se robaba las Coca-Colas de las tiendas, nomás el tendero que estaba se descuidaba y pasaba y se llevaba la Coca-Cola y salía y se iba riéndose. Si toda la vida crecimos con esa persona, conociéndole, viéndole, y de golpe la vemos que está bien vestida, bien bañadita, bien todo, ¿qué podemos pensar? Nos quedamos así, hey, la hemos visto por más de 20 años, al menos yo es lo que me acuerdo desde pequeño hasta cuando tenía 20, 25 años lo miraba, y toda la vida fue así, y decimos, hey, ¿qué pasaría si nosotros la vemos ya todo limpia, cambiada, ordenada, sin ningún problema? Eso es lo que pasó aquí. Dice que esta persona, todo el mundo lo conocía que estaba en la puerta todos los días de su vida, pidiendo limosna para poder sobrevivir. Y de golpe andaba brincando, saltando y alabando a Dios. Qué testimonio más grande, dice aquí. Esto nos enseña también que cuando Dios nos levanta, no lo hace solo para nuestro beneficio personal, sino que para que caminemos en su propósito y demos testimonio de su poder. ¿Qué nos llama a hacer el Señor cuando nosotros estamos? A testificar a los demás de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de lo que Dios hace a diario en nuestras vidas. Dios no quiere simplemente darnos un alivio temporal. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, ¿es algo temporal que lo hacemos? ¿Es algo nada más para un mes, un año, 2 años? No. Si lo aceptamos de todo corazón a Cristo como nuestro Señor y Salvador, es para toda la vida, eternamente. Acuérdense, la salvación es eterna. Él quiere transformar nuestras vidas de manera que podamos caminar en libertad y propósito, mostrando al mundo lo que Él ha hecho para nosotros. Y punto número 4. Aplicación para nuestras vidas. Dios no solo quiere resolver nuestros problemas, sino que quiere darnos un propósito más grande. Esto lo podemos ver en Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Isaías 40:31. Pero los que confían en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Estas son las promesas del Señor. Tenemos muchas promesas del Señor que tenemos ahí a la puerta de la mano. Entonces, cuando Dios obra en nuestras vidas, debemos caminar en esa nueva vida que nos ha dado. Acuérdense que cuando aceptamos a Cristo dice, nueva criatura somos, las cosas viejas pasaron, todo es hecho nueva. Y así como el hombre cojo comenzó a saltar y a alabar a Dios, nosotros también debemos vivir con gratitud y compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Muchas veces no contamos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas. A veces a nuestros seres queridos y a nuestros amigos. ¿Qué está pasando?
¿Somos o no somos cristianos? Dicen. Como conclusión, el hombre pasó años sentado a la puerta del templo, dependiendo de otros y sin esperanza. Muchas veces nosotros nos sentimos así cuando no tenemos a Cristo. Nos sentimos sin esperanza, nos sentimos abandonados, nos sentimos solos, entramos en depresión, entramos en enfermedades mentales, lamentablemente, cuando no tenemos a Cristo. ¿Por qué? Porque pensamos que dependemos de la sociedad, pensamos que dependemos del mundo, de la gente, de nuestros compañeros, de nuestra familia, cuando debemos entender que la única persona que debemos depender es de Jesucristo. Un encuentro con Jesucristo nos puede cambiar la vida completamente. O a quien la vida después de conocer a Cristo ha sido igual. Para mí no. Cuando yo conocí a Cristo, todo cambió completamente. Ya no soy la misma persona que era antes. Hace 16, 17 años ya dejé de ser esa persona que era. La gente que me conocía en ese tiempo ya no me conoce. Casualmente ayer llegó un amigo y su familia de Ecuador, van a venir a vivir aquí. Y ayer le iba a pasar a ver de regreso del campamento y le decía, Timmy, no pude porque se tardaron un poco más y yo estaba de pasada. Esa persona creció conmigo, es de mi edad. Y yo creo que él, al verme la forma en que yo me comporto ahora después de 17 años de servir al Señor, va a decir, ¿qué te pasó? Porque no me va a reconocer, porque no va a saber lo que yo era, porque él me conoció de una manera. Esa familia me conoció todo lo que yo hacía y era mi vida pasada. Ahora me toca a mí y me apuesto para testificar y para hacer testimonio a esa familia. Y esperemos que Dios haga y tome el control también de esa familia. Dios nos recuerda que hoy Él tiene el poder para levantarnos. Es el único que nos puede levantar de cualquier cosa que estemos. No importa si nuestra situación es física, emocional, espiritual o financiera. El poder de Jesús es suficiente para transformar nuestras vidas. Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú nos has dado todo lo que necesitamos de acuerdo a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que seas tú también en los próximos años dándonos todo lo que te pedimos, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Haznos conocer tus propósitos, Señor, tus planes para poder entender un poco más. Te pedimos todo esto en nombre del Hijo Jesús. Amén. Jorge.